Buenos días, mi nombre es Ana Gutiérrez y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la ascenso-percepción. Lo primero a revisar es un concepto que establece Richard Goldstone en su libro Psychology, que menciona que la percepción es un proceso psicofisiológico donde la información sensorial es organizada y estructurada, permitiendo interpretaciones conscientes de los estímulos. Ahora bien, partiendo de este concepto, muchos otros filósofos e investigadores han podido establecer hoy en día el concepto de la sensopercepción. Y es aquí donde nos podemos encontrar que la sensopercepción, una de las visiones es que se refiere a ese proceso mediante el cual los organismos detectan los estímulos del entorno, que sería una sensación, ¿ok? Y los interpretan para crear o poder pasar a lo que es la percepción, integrando toda esta información sensorial para formar lo que sería una representación del mundo. Esta representación del mundo se va a establecer a través de lo que percibimos de cada uno de nuestros sentidos principales, que como bien sabemos es la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Aun cuando hoy en día ya se hablan de otros sentidos adicionales, como tiene que ver con el sentido vestibular y el sentido de la propiocepción. Con esta puesta en marcha de lo que percibimos a través de cada uno de los sentidos, pues se establece lo que es el procesamiento cerebral. Y este procesamiento cerebral va a permitir que se interpreten, se comprendan y se mande la información pertinente de cada una de las señales. Ahora hablemos de lo que son los trastornos en la sensopercepción. Lo primero a saber es que cuando hablamos de un trastorno, nos estamos refiriendo a una alteración o una interrupción de las funciones normales o esperadas de esos sentidos, o inclusive de la interpretación de la información sensorial. Entre los principales trastornos de la sensopercepción, vamos a hablar de estos que están a continuación. Y el primero de ellos es la agnosia. En este, la persona o el sujeto presenta una incapacidad para reconocer objetos, personas o incluso sonidos, a pesar de tener una percepción sensorial adecuada. Es decir, aunque yo sé que lo que yo estoy viendo es una manzana o, como el ejemplo lo tenemos en la imagen, es un cambur, mi imagen mental, mi percepción a través de la vista es de una manzana. Entonces ahí viene una distorsión de lo que yo estoy percibiendo con las señales que está procesando mi cerebro. ¿Ok? El segundo trastorno es la proxonopagnosia. ¿Ok? Prosopagnosia. Acá hay una dificultad para reconocer lo que son las caras y a menudo se da a daños específicos en áreas del cerebro. ¿Ok? El tercero es la sinestesia. En la sinestesia, pues, hay una alteración en lo que o se presenta una percepción cruzada, donde la estimulación de un sentido provoca experiencias por el otro. Un ejemplo sería que yo estoy viendo colores al oír la música. ¿Okay? El cuarto de ellos es la hiperestesia. Acá hay un aumento de la sensibilidad a estímulos sensoriales. Típicamente esto le puede pasar a las personas inmersas en un diagnóstico de trastorno al espectro autista, cuando están rodeadas de mucha bulla, de un lugar lleno de muchas personas. Esta alteración o este incremento del sonido hace que ellos se desregulen y en esa desregulación su percepción auditiva es más exagerada de lo que pudiésemos captar o percibir el resto. Sigamos con el siguiente trastorno o alteración, que es hipoestesia. En la hipoestesia hay una disminución en la sensibilidad de los estímulos sensoriales. Acá podemos observar personas o niños que pueden recibir algún golpe y no percibir claramente lo que es ese sonido. Inclusive aquellas personas que les gusta escuchar la música a un alto volumen y que no presentan ningún tipo de aturdición o incomodidad auditiva. Por último, vamos a tener la alucinosis. En la alucinosis, pues la persona experimenta experiencias sensoriales sin la presencia de estímulos reales. Acá, estas experiencias de estímulos que no están presentes pueden ser a nivel visual, auditivo o táctil. Es hora de hablar de la psicofisiología en los procesos mentales superiores. Como bien sabemos, la psicofisiología se encarga de estudiar la relación entre los procesos psicológicos, mentales y la función biológica, fisiológica del organismo. Entre los principales procesos superiores a considerar en esta psicofisiología vamos a encontrarnos primero a la percepción. La percepción, como bien sabemos, es la integración de la información sensorial
y su interpretación en el cerebro. Esto ocurre principalmente en lo que es la corteza sensorial y en las áreas asociativas del cerebro. Luego vamos a hablar sobre la conciencia. En la conciencia pues tenemos que es el proceso que involucra la atención y la percepción clara de estímulos. Esto también, o la conciencia, es un resultado de la actividad cerebral en regiones como el tálamo y la corteza cerebral. En tercer lugar, vamos a encontrarnos en lo que es el lenguaje y el pensamiento. Estos procesos están vinculados a áreas específicas del cerebro, como lo es la región de Broca, que se encarga de la producción del lenguaje, y por supuesto la región de Wernicke, que se encarga de la comprensión. En estos procesos también depende o participan activamente lo que es la memoria y la atención. Por último, nos vamos a encontrar o hablemos de lo que es el aprendizaje y la memoria. En el aprendizaje y la memoria, pues estos dos procesos implican lo que es la neuroplasticidad y el almacenamiento de la información. De esa información que no solamente va a la memoria a largo plazo o a corto plazo, sino que es una memoria que se encarga de involucrar informaciones de diferentes tipos, ¿ok? También están interrelacionados con lo que tiene que ver con la motivación y las emociones. Ahora hablemos de la psicofisiología, pero asociado a lo que es la visión, la audición y el tacto. En cuanto a la visión, vamos a encontrarnos que es el proceso visual comienza, se inicia, da su primer paso en el momento en el que la retina, a través de los fotorreceptores, que son los conos y los bastones del ojo, transforman la luz en señales eléctricas y estas señales eléctricas luego se transmiten al cerebro a través de lo que es el nervio óptico y son procesadas en la corteza visual. Es importante que tengamos presente que hay algunos trastornos que afectan la percepción visual y estos trastornos tienen que ver con lo que es las cataratas y la condición de ambliopía, ¿ok? O conocido como el ojo vago. Ahora, en cuanto a la audición, nos encontramos que la audición comienza en el oído, donde lo que son las ondas sonoras se convierten en señales eléctricas a través de lo que son las estructuras internas del oído, pasando por una cadena de huesecillos que va reproduciendo cada uno de estos sonidos, llegando a ese oído interno y luego se procesan a lo que es la corteza auditiva. Entre las alteraciones de la audición para afectar la percepción, vamos a encontrar lo que es la hipoacusia. Recordemos que la hipoacusia está asociada o a una disminución auditiva o a una ausencia auditiva. Y pueden afectar, por supuesto, lo que son la percepción de los diversos sonidos. Finalmente, en cuanto al tacto, nos vamos a encontrar que, por supuesto, las señales táctiles se inician en lo que es la piel, donde los receptores sensoriales detectan diferentes tipos de estímulos, presión, la fuerza con la que alguien me sujeta, con la que alguien me toca, la temperatura, si está frío, tibio o caliente, bien sea el clima o algún elemento que se vaya a manipular, y por supuesto, la percepción o lo que tiene que ver o asociaciones al dolor. Siento mucho dolor o poco dolor que son trasladados al sistema nervioso y luego procesados en lo que es la corteza somatosensorial. Entre los trastornos que afectan la percepción a nivel del tacto, vamos a encontrar a la neuropatía periférica. Esto afecta la forma en la que yo voy a percibir cada uno de esos elementos, bien sea por su textura, la fuerza con la que debo sujetarlo, el peso que pueda tener o inclusive el dolor que me produzca si es un golpe el que la persona recibe. Y no podemos hablar de sensopercepción sin tocar o conocer lo que implica el placer y el displacer. Entonces yo lo planteo como un versus, pero lo primero a tener presente acá es que tanto el placer como el displacer están asociados con las respuestas emocionales y fisiológicas del cuerpo. Entonces, ahora sí, revisemos lo que tiene que ver con el placer. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de placer? Y es que se refiere a esa respuesta positiva a ciertos estímulos, que pueden ser bien sea físico, como el contacto placentero, o emocional, satisfacción ante los logros. Está relacionado con todo lo que tiene que ver con la liberación de neurotransmisores como la dopamina. En el caso del displacer, pues acá se refiere a una respuesta negativa, es lo adverso al placer y está, por supuesto, esa respuesta negativa va asociada a ciertos estímulos, pudiendo manifestarse a través de sensaciones de dolor, malestar o incomodidad.
todos los sistemas sensoriales están implicados en las respuestas. Es decir, que yo no puedo tener una sensación de placer o de displacer si tengo una alteración en la percepción de mis sensaciones. Y no menos importante es entender cómo son esas reacciones corporales que va a dar un organismo ante estos sistemas. Ya entendimos que uno implica una respuesta positiva y el otro implica una respuesta negativa. Entonces, ahora teniendo claro eso, podemos decir o iniciar mencionando que son las reacciones corporales implican o están vinculadas directamente con lo que son respuestas automatizadas o consistentes ante estímulos placenteros o displacenteros. En este caso, los más importantes o las reacciones más comunes que vamos a encontrar en un organismo tienen que ver con cambios en la frecuencia cardíaca, cuando nos emocionamos o cuando algo nos produce un susto o un malestar. ¿Ok? Por supuesto, vamos a encontrar también lo que son las respuestas hormonales, como es la liberación de adrenalina en situaciones de estrés y las alteraciones en la actividad muscular y la conducta. Esto está asociado o un ejemplo pudiese ser evitar un estímulo doloroso. Si yo sé que al yo iniciar el gimnasio, los primeros días mi cuerpo va a dolerme, yo por supuesto voy a querer evitar enfrentarme a esto porque voy a tener una sensación de displacer. Y como bien lo mencionábamos al principio, pues cuando estamos frente a un trastorno en las áreas de la sensopercepción, pues nos referimos a que algo no está funcionando de manera correcta. Entonces también es importante entender y conocer qué otros trastornos pueden estar presentes, bien sea como una comorbilidad o como una base para comprender estas alteraciones o estas interferencias sensoriales. Entre ellos vamos a encontrar lo que tiene que ver con el trastorno de ansiedad. ¿Por qué el trastorno de ansiedad? Pues porque acá hay una hipersensibilidad a estímulos sensoriales en individuos con ansiedad. Yo constantemente estoy o mi organismo está en un proceso de alerta, por lo tanto, constantemente mi sistema nervioso funciona en percibir exageradamente cada uno de los estímulos que pueda estar ocurriendo a mi alrededor. Otro de los trastornos asociados va a ser la esquizofrenia, porque los individuos pueden experimentar alucinaciones sensoriales que alteran su percepción de lo que es la realidad. Por supuesto, el trastorno del espectro autista, conocido como TEA, ¿por qué? Porque a menudo presentan hipersensibilidad o hiposensibilidad a estímulos sensoriales. Inclusive, pues acá se presenta comúnmente y con una gran incidencia lo que tiene que ver con alteraciones en la alimentación, desde la percepción y lo que también se puede denominar como una selectividad alimenticia, bien sea porque el alimento cambia de presentación, visualmente no se ve igual, o porque auditivamente al masticarlo se siente un sonido que es diferente a cuando está cocido o cuando está crudo, o incluso a nivel táctil, cómo es esa sensación que se tiene del alimento en su consistencia o en su temperatura. Y por último, pues también vamos a encontrarnos lo que tiene que ver con el trastorno de depresión, porque afecta la percepción del placer y puede llevar a una disminución en la sensibilidad a estímulos placenteros. En conclusión, tenemos que tener presente que lo que es la sensopercepción y su estrecha relación con los procesos mentales superiores son fundamentales para comprender cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. Los trastornos en este ámbito pueden tener un impacto significativamente positivo o significativamente negativo en la calidad de la vida del individuo y su comprensión desde una perspectiva psicofisiológica es clave para establecer tratamientos efectivos y abordajes terapéuticos que realmente garanticen el provecho del paciente.